Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante: cómo se construyen los argumentos sólidos. Usaremos como guía las ideas de Ray Luna Rodríguez en La forma del ensayo para aprender a levantar estructuras de ideas que de verdad se sostengan. A ver, a todos nos ha pasado, ¿no? Tenemos una idea que nos parece genial, que tiene todo el sentido del mundo, pero a la hora de explicarla, se cae a pedazos. El secreto, resulta, no está solo en qué decimos, sino en cómo lo construimos. Pensemos en un argumento potente, como si fuera una columna clásica, de esas que vemos en las ruinas griegas. Necesita pilares fuertes, claro, pero también necesita el mortero adecuado para que todo se mantenga unido. Si no, pues es solo un montón de rocas. Este va a ser nuestro plan de construcción para hoy. Primero, distinguiremos entre una buena estructura y un montón de ruinas. Después, veremos cuáles son los pilares de la persuasión. Luego, el pegamento que une esas ideas. Pondremos un ejemplo bajo el microscopio y al final veremos cómo construir nuestra propia fortaleza. Muy bien, vamos con lo primero. Hablemos de esa diferencia fundamental, la que define si un argumento va a perdurar o no. Miren qué clara es la diferencia. Un argumento débil tiene ideas por todos lados, como piezas de Lego sueltas. Lanza afirmaciones sin pruebas. El resultado se derrumba a la primera pregunta. En cambio, uno fuerte, ese es otra historia. Une las ideas con lógica, conecta cada prueba con una precisión de cirujano, y por eso mismo resiste cualquier análisis. Perfecto. Entonces, si vamos a construir algo que resista, necesitamos buenos materiales. Hablemos de los pilares, de esas pruebas que van a ser la base de todo nuestro argumento. El primer tipo de pilar es lo que la fuente llama pruebas no artísticas. Básicamente, es la evidencia externa, los hechos duros. Son datos, testimonios, cosas que existen en el mundo real, fuera de nuestra opinión y que nos sirven de cimiento. O sea, estamos hablando de estadísticas, documentos oficiales, lo que dijo un experto en el tema, reportajes. Son pruebas que no creamos nosotros, sino que las encontramos y las usamos para darle solidez a lo que decimos. El segundo tipo de pilar son las pruebas artísticas. Y estas son diferentes porque no las encontramos, las creamos nosotros mismos. Salen de nuestro propio razonamiento. Son la forma en que damos coherencia y conectamos las ideas. Aquí entra, por ejemplo, usar ejemplos para ilustrar una idea, establecer una relación de causa-efecto para explicar el porqué de algo, citar principios generales que casi todo el mundo acepta, y, por supuesto, hacer analogías para que una idea compleja sea mucho más fácil de entender. Ok, ya tenemos los pilares, pero, y esto es súper importante, unos pilares sueltos no forman una columna. Hacen falta el mortero, el pegamento. En la escritura, ese pegamento son los conectores lógicos. Y ojo con esto, porque es uno de los puntos clave del material. No se puede usar cualquier conector con cualquier pilar. Cada tipo de prueba necesita su palabra o frase específica para que se integre de forma natural y clara en el texto. Para la evidencia externa, por ejemplo, los conectores son muy directos. Si vamos a citar un dato, usamos según. Para un documento o una ley, de acuerdo con. Y si es un testimonio, en palabras de. Es como si le pusiéramos una etiqueta a la información para decir de dónde viene. Y para la lógica interna, la que creamos nosotros, los conectores son como puentes. Palabras como por qué o por lo tanto nos ayudan a mostrar causa y efecto. Por ejemplo, introduce una ilustración y algo como imaginemos o del mismo modo nos abre la puerta a una buena analogía. Bueno, suficiente teoría. La mejor forma de entender cómo funciona un arquitecto de argumentos es verlo en acción. Así que vamos a analizar un fragmento de un ensayo para ver cómo se combinan estos pilares y morteros en la práctica. Fíjense cómo arranca. Lo primero que hace es poner sobre la mesa un pilar de evidencia externa, un dato duro, una estadística, para anclar todo el argumento en la realidad. Y aquí está la técnica en todo su esplendor. El pilar es el dato, la prueba no artística. ¿Y el mortero? Esa pequeña palabra, según. Es el conector perfecto para introducir esa evidencia sin que suene forzado. Pero no se quede en el dato.
Ahora el argumento se mueve hacia el razonamiento interno. Nos empieza a explicar el porqué de las cosas, la lógica detrás del dato. Aquí el pilar es una prueba artística, un razonamiento de causa y efecto. Y el mortero, la palabra por qué, es el puente que conecta la causa, que son las notificaciones, con el efecto, que es la interrupción del aprendizaje. ¿Ven qué elegante? Y ya para rematar, para darle todavía más peso, introduce un ejemplo del mundo real. Una última capa de solidez para que la estructura sea casi indestructible. Este pilar final es el ejemplo real de Francia, y el conector, así como, es el mortero ideal. Integra perfectamente un caso parecido, reforzando la idea principal con una ilustración que todos podemos entender. Perfecto. Ahora que vimos la teoría y la práctica, es momento de resumir todo esto en un plan de acción para que cualquiera pueda empezar a construir sus propios argumentos a prueba de balas. La clave está en este proceso de 3 pasos. Primero, elegir bien los pilares, o sea, seleccionar las pruebas más fuertes que tengamos a la mano. Segundo, aplicar el mortero correcto, usando el conector preciso para cada tipo de prueba. Y tercero, y esto es fundamental, dar un paso atrás y revisar toda la estructura, para asegurarse de que todo fluya y tenga coherencia. Al final, se trata de una elección consciente de las palabras. Con esta mentalidad de arquitecto, cualquier buena idea puede transformarse en un argumento inquebrantable, en una estructura que perdure. Y eso nos deja con una pregunta. ¿La próxima vez que argumentemos algo, estaremos construyendo una fortaleza o simplemente un montón de ruinas?